El Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo del 14 al 15. Dice el Evangelio: después que metieron a Juan a la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios y decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Conviértanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, hermanos, yo creo de que en este año que hemos venido meditando un poco sobre la fe, si nos hemos detenido y hemos visto por lo menos las palabras de inauguración del Papa Benedicto, le da un sentido a este año de la fe y nos invita a tener una auténtica y renovada conversión con el Señor, que es nuestro único Salvador. Y veo esta primera parte así como la conversión diaria nuestra. Cada día vamos muriendo a ciertas cosas que nos han tenido como atados. Cada día vamos dejando cosas, aunque sean mínimas, pero sí dejarlas. Y esa es parte de nuestra conversión diaria. Cada uno de nosotros sabemos dónde nos molesta el zapato y cuáles son las cosas que nos apartan, tanto de Dios, que nos apartan incluso de nuestros hermanos que nos rodean. Muchas situaciones de nuestra vida, muchas situaciones de nuestro actuar también nos hacen separarnos de los hermanos, separarnos de Dios. Entonces, nuestra conversión no es una conversión de aquella de que acepté a Cristo, levanté la mano y ya, directo, ¿verdad? Con todo y zapatos para el cielo. La verdad es otra. La verdad es que siempre veo lo que dice San Pablo, que es como el maratonista, que es como el deportista, que hasta que llega a la meta puede decir que es un ganador, si es el primero que llegó a la meta. Mientras no puede decir que es un ganador, porque en el camino hay obstáculos, porque en el camino hay problemas, porque en el camino hay dificultades, porque en el camino aparece la tentación, porque en el camino nos aparecen tantas cosas que nos pueden apartar de esa vista que llevamos hacia Dios y a los hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto para mí? Que tengo que cada día morir a algo que me está obstruyendo, que me está obstaculizando para poder descubrir verdaderamente esa fe que debe de existir en mi vida. Ese amor al único Salvador. Renovar mi vida cada día. Renovar mi vida cada momento. Porque cada día voy descubriendo cuáles son las cosas ásperas de mi vida. Cada día, gracias. Cada día voy descubriendo que hay cosas que en lugar de ayudar, no ayudo, pierdo. Entonces, esto me invita para comenzar este documento del Papa a tener una auténtica y renovada conversión. Otra de las cosas que veía era comprometerme a favor de una nueva evangelización para descubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. La alegría de creer, porque en mi vida van apareciendo cosas que me hacen dudar, porque en mi vida van apareciendo situaciones que me hacen muchas veces inclusive no creer. Cuando a mí me hacían una pregunta, si a una persona se le ha hecho un mal, y yo busco una persona de esas que cura, ¿verdad? Así, entre comillas,
que cura, ¿es pecado o no es pecado? Pero decírselo así nomás a la persona que está con una problemática de eso, no es fácil decírselo, ¿verdad? No es fácil decírselo, aunque hay que decírselo, y tal vez no disfrazado, sino de una forma evangélica. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de su palabra? El por qué no está bien hacer eso. Entonces cuando llega ese momento, uno tiene también que ver, yo me veo ahí, ajá, y que me iba a suceder una cosa de esta, y de repente me dijeran, ahí está el hermano Carlos, que el hermano Carlos es bueno para esos volados. El hermano Carlos, mire, y sanó una enfermedad que era un sapo el que le habían metido en la panza a mi mujer. Y entonces, el hermano Carlos es poderoso en eso, pues. Y si yo estoy en esa situación en el momento de dificultad, yo les he contado muchas veces la enfermedad de mi mamá que le pusimos, pues no hayamos que ponerle, le pusimos cuero de sapo. Y mucha gente le dijo a mi mamá, vos es un mal que te han hecho. Si el médico ya no oyó, el médico, el doctor Perla de Santiago de María, por eso se hizo carismático, porque lloró la cuarta vez que mi mamá llegó, se puso a llorar y dijo, yo ya no puedo, señora, yo todo lo que la medicina me enseñó, ya lo puse en práctica en usted, pero yo no puedo, yo no hallo nada de eso. No entiendo qué es eso, qué enfermedad es esa. Y entonces por eso le decían, no hombre, ese es un mal que te han hecho. Vos sos bien chero de Orbelina, Orbelina es la bruja de Santiago de María, ¿verdad? Sos bien chera de Orbelina, pero le decís, que te hagas de volado. Pero mi mamá mantuvo su fe, dijo, no, es que tiene que haber una cosa, el por qué está dando esto. Y si es más poderoso Dios que una persona. Y por eso Dios le dio la oportunidad de que mi papá se fue a trabajar allá a San Vicente, a Guadalupe, y ahí había un ministerio de sanación joven. Y fue ella a la oración de un jueves eucarístico, ahí hacían oración de sanación el jueves, y después la confesaba y después la misa. Entonces ella fue ahí. Y dice que la muchacha le dijo, vamos a orar por usted. Si en el momento en que estamos orando aparece una persona o alguien en su mente con la que está resentida, reténgala y después va a perdonar en mí. Y mi mamá, en 10 minutos yo tenía la persona en mi mente quién era. Y había pasado desapercibida. Y ella llegó con el cuero de sapo allí, ¿verdad? Que oraran por ella. Y cuando oraron, y después dijo, sí, es esta persona. Yo soy, dijo la muchacha, yo soy esa persona. Perdónenme ahorita, porque no la tiene cerca. Y después que perdonó ella, la mandaron a confesarse. Para que se selle esto, es con la confesión. Y cuando mi mamá salió de la misa, ya no llevaba cuero de sapo. Pero Dios quería mostrarle que era lo que verdaderamente a ella le estaba afectando. Y después de eso, ella iba para donde la tortillera, y ya iba un poco tarde, y la tortillera dijo, estas viejas, y mencionó, ve la palabrota, no vienen temprano a traer las tonteras, ahí se meten sin autorización, y que no sé cuánto, y que y mi mamá no logró llegar, solo escuchó y se resintió y salió de regreso para la casa. Cuando mi papá llegó a las 3 de la tarde, el cuero de sapo estaba de nuevo en ella. Entonces le dijo mi papá, ¿qué le pasó? Usted ya sabe cuál es el problema, váyase para allá, vaya, perdone a la señora y pídele perdón. Y salió mi mamá para donde la tortillera, y cuando la tortillera la ve venir, dice, y mi palomita santa, ¿por qué no vino a traer las tortillas ahora? ¿Qué le pasó a mi muñeca linda? Y mi mamá, es que yo escuché cuando usted dijo esto y eso. No, mi amor, no era con usted, es con esa vieja vecina que se meten a robarme el agua. No me piden ni permiso.
y después tienen la cara de venirme a decir que les haga tantas tortillas y no la vienen a traer con estas viejas tales por cuales es. Y como el jueves sapo se terminó. Entonces, hacer esa situación ante una persona que está desesperada, orientarla, que con alegría le estoy manifestando mi fe, en quién tengo mi fe, con gozo le estoy diciendo, el Señor es más poderoso que todo eso que le ha dicho por lo que nos dice la palabra, porque el Señor siempre está con nosotros, hermana. Usted lo único que tiene que hacer es creer, tener fe, y volvemos a la fe. El entusiasmo de llevar esa fe, las evangelizaciones que hacemos en las parroquias, ¿verdad? Que vamos con el entusiasmo a celebrar esa fe, un poco temblorosos a veces, ¿verdad? Ir a tocar puertas, pero ¿qué? Llevamos a esa fe. Ese entusiasmo, esa alegría es la que pide el Papa que vuelva, que se renueve en nuestras vidas. La otra cosa es la aspiración a confesar la fe con plenitud y con renovada convicción, con confianza y con esperanza. O sea, pues, aspirar, confesar la fe. Pero yo me meto más a esto, confesar la fe con mi testimonio, por lo que decía el Papa Pablo VI, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y ciertamente nosotros con el testimonio podemos llevar mucha gente a la iglesia, a los pies de Jesús. ¿Cuánta gente con ver nuestra conversión, con ver nuestro caminar, cómo era, cómo es ahora? Mi vecina, ¿cómo era, cómo es ahora? Y con convicción, estoy confesando mi fe. Yo quiero recordar al Padre Agustín que siempre decía cuando eran las procesiones, y decía él, tenemos la oportunidad con una convicción plena de ir a una procesión y estamos manifestando nuestra fe. Estamos diciendo que Cristo vive en nosotros, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor. Cuando vamos a una procesión, decía, no fallemos, vayamos siempre a una procesión, porque ahí estamos manifestando nuestra fe, aunque lo hacemos eterno, pero también más manifestar nuestra fe con nuestra conversión, con nuestra convicción de fe, con nuestro testimonio. Y el testimonio es lo que podríamos decir la fuente más grande que podemos tener nosotros para demostrar nuestra fe. ¿Y qué? ¿Cómo podemos comprender profundamente los contenidos de fe? Pues ahora vamos a hablar del librito que es donde están los contenidos de fe, los fundamentos de nuestra fe, y el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es para nosotros como el punto de partida y también hacia dónde vamos, el objetivo hacia dónde vamos. ¿Qué nos enseña este libro? Allí vamos a descubrir los fundamentos de fe. Cómo en el catecismo de la Iglesia Católica se resume y se expresa la fe de toda la Iglesia desde sus orígenes hasta nuestros días. Y podemos decir que en él encontramos la fe que profesamos. ¿Cuál es la fe que profesamos? El credo. Ahí lo encontramos. Ahí está en él. Y ese fundamento de nuestra fe. Y ese es el fundamento de los apóstoles que nos dejaron. El credo. Entonces lo vamos a descubrir en este librito que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a encontrar también ahí la fe que celebramos, la liturgia y en especial la Eucaristía. El sentido de la Eucaristía para nuestras vidas, el sentido de la oración por excelencia para nuestras vidas. Ahí encontramos también la fe que vivimos, la moral. Y volvemos a hablar
de nuestro testimonio. Esto yo lo digo así, es bien personal vivir la moral. Cada quien tiene cómo vivirla, y es bien personal. No me meto, pero no me gusta meterme en situaciones de moral, porque tengo que vivirla yo para mí, y dependiendo cómo yo la viva, así va a ser el reflejo en la vida de la comunidad. Pero tampoco no voy a señalar, porque señalar, eso quiere decir en la moral, señalar con uno, me señalan tres a mí, ¿verdad? Cada quien tiene que responder por sus hechos. Es cuestión de conciencia, es cuestión de fe, es cuestión de convicción. Decía un señor de aquí de la Trinidad, decía: yo por eso digo que las mujeres no se tienen que poner pantalones, porque si se ponen pantalones están contra la palabra de Dios. Y mire lo que dice, y empezaba la Biblia y todo eso. Esa noche que estuve diciendo eso, que era una vigilia para servidores que se hacía siempre todos los fines de mes, y el tema que dio el Padre fue referente a eso. Y le cayó una leñateada, ¿verdad?, de las buenas. Y decía el Padre: por eso corren tantas personas de la iglesia, porque se ponen a juzgar, se ponen a poner cargas que ni ustedes mismos las pueden llevar. Entonces, para mí esto es bien personal. La fe que vivimos, la moral, es nuestro testimonio. Y vamos a hacer, como decían los viejitos, ¿verdad? La calle te da la honra y la calle te la quita. Así es. Ese es el testimonio de vida. La misma comunidad dice cómo está viviendo, hermano. Por los efectos, por los frutos que están dando. Esos son, por decir así, la fe en que vivimos. Y la otra es la fe que rezamos, la oración. Nuestra vida de oración, nuestra vida de oración personal, de oración comunitaria. Y cuando nosotros tenemos oración personal, también se ven frutos, porque nuestra fe cada día se va fortaleciendo. Yo he dicho esto de que siempre nuestra vida de oración no comienza con 1 hora, comienza con 5 minutos, tal vez. Pero vamos dándonos cuenta que 5 minutos ya no es suficiente para hablar con Dios. Necesitamos 10 minutos más. Y de repente nos damos cuenta que 10 minutos no son suficientes para hablar con Dios. Y esa fue una de las recomendaciones de mi papá. Cuando yo veía a mi papá, que era 1 hora hincado, porque es de los mayucas, de estos viejos, ¿verdad? Que hincado 1 hora, hora y media, orando a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche, porque como ellos se acuestan tan temprano. Y entonces yo le decía: papá, ¿y usted cómo hace? ¿Cómo aguanta para hacer eso? Y me decía él: no sé, que yo no comencé así. Yo comencé con 5 minutos. Y comencé viendo de que yo necesitaba hablar con Dios más. Y entonces se me hicieron 10 minutos. Y después se me hicieron 20 minutos. Y ya no me gustó, eran 20 minutos. Y es lo que tengo ahora, hora y media. Después del rosario, su oración. Entonces la oración personal